que el Señor ha, que el Señor ha actuado en otras personas y cómo los ha salvado, y siempre nos da gusto escuchar del poder de Dios para salvar y cómo Él nos va guiando. Bueno, una vez más, hermanos, me llamo Asael Hernández y tengo el placer de estar con ustedes. Yo también vengo con la expectativa de qué es lo que el Señor va a hacer con nosotros este fin de semana, de estar estudiando la palabra, e incluso con estas sesiones, estos testimonios y con las alabanzas y el tiempo de convivencia. Y bueno, todas las pláticas, todo lo que vamos a hacer el fin de semana está centrado en el tema de las disciplinas del hombre de Dios, del hombre cristiano. Ese es el tema central de lo que vamos a estudiar. ¿Y qué le parece si antes de comenzar me permite hacer una oración al Señor? Oremos. Señor, te agradecemos por las cosas que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la vida del hermano Ezequiel y la manera en que tú has guiado su vida. Gracias, Señor, por la presencia de cada hermano que está aquí y que ha invertido este tiempo para apartarse por unos días, por unas horas de la rutina del trabajo y dedicar este tiempo para meditar en tu palabra y tener comunión con otros creyentes. Usa este tiempo para tu gloria, Señor, y que las cosas que hoy vamos a meditar y mañana también sirvan para desarrollar nuestro carácter, para desarrollar nuestra obediencia a ti, nuestro amor por ti. Que recordemos, Señor, los fundamentos de nuestra vida como creyentes, que recordemos, Señor, las cosas que tú nos has dado para que caminemos en ellas, las buenas obras que tú has preparado para nosotros, para que caminemos en ellas, Señor, que esa sea nuestra mentalidad para poder entender tu palabra, Señor, y la pongamos en práctica, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues tendemos a ver la vida cristiana, generalmente esa es la visión de que vemos la vida cristiana como una fiesta, como un gran cotorreo, como un gran evento en donde todas las cosas tienen que ir bien, en donde todo es felicidad, en donde todo es color de rosa. Pero si nosotros observamos lo que la palabra de Dios dice acerca de la vida cristiana, nos vamos a dar cuenta de que la compara muy frecuentemente con una vida disciplinada, con disciplina, no como una fiesta, sino como disciplina. Ahora, no me malentiendan, no quiero decir que la vida cristiana sea de amarguras o que la vida cristiana sea de pura depresión, o sea de tener el ceño fruncido. No, eso no quiere decir. Como dicen que le pasó a un hermano que lo mandaron a recoger a un pastor a LAX, venía volando el hermano y le dijeron, ve a recoger al pastor Fernández. Y rápido fue para allá, se dirigió allá, y cuando llegó allí y la gente del vuelo empezó a salir hacia los pasillos, se dio cuenta de que no conocía al pastor Fernández y no llevaba un papelito que dijera Pastor Fernández. Entonces empieza a salir la gente y dice, ahora, ¿cómo voy a saber quién es el Pastor Fernández? Pues empieza a ver a la gente y por ahí ve uno y dice, ese tiene cara de pastor, se acerca y le dice, ¿es usted el Pastor Fernández? Y aquel señor le dice, no, señor, disculpe, yo tengo esta cara porque traigo una úlcera. El asunto es que aquel señor pensó que
ser cristiano era tener una cara de enojo, y bueno, un pastor, pues a decir, se ve como muy enojado, como con un gesto furioso. Bueno, no, la vida cristiana, otra vez, el punto es que no es que sea una fiesta, pero tampoco quiere decir que sea pura depresión y tener cara de úlcera. No, la vida cristiana es una vida disciplinada en donde aprendemos a disfrutar de la presencia del Señor. Pero para disfrutar de comunión con el Señor necesitamos vivir en disciplina, necesitamos vivir disciplinadamente. Hay gozo, hay paz, hay vida abundante, pero la vida cristiana, y en particular de un hombre, debe caracterizarse por disciplina, por estar apegado a lo que el Señor nos ha mandado. Hay un estándar especial para el hombre de Dios. Ahora, vamos a comenzar con un pasaje que muestra que el hombre de Dios debe ser disciplinado. Vean lo que dice segunda a Timoteo, la segunda epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Segunda a Timoteo, en el capítulo 2. Dice: tú pues, hijo mío, está hablando Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Noten cómo comenzó allá con una palabra que no es fiesta, sino que habla de trabajo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Allí la palabra coronado se refiere a unas coronas de guirnaldas que ponían a los que ganaban en una competencia. No les colgaban medallas de oro, de plata o de bronce como ahora en los olímpicos, sino que les ponían al ganador, al primer lugar, una corona de guirnaldas. Entonces, por eso dice en el versículo 5, el atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Luego, versículo 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, dice, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Noten esto. Pablo estaba en la cárcel. No estaba en el jacuzzi, ni estaba en una torre de marfil rodeado de lujos. Estaba en la cárcel. Estaba padeciendo por causa de Cristo. Estaba solo, dicen los primeros capítulos de 2 Timoteo y también los últimos. Todos lo habían abandonado. Está probablemente viviendo las últimas semanas de su vida. Está tal vez allí ya terminando. Y le escribe esta última epístola, esta última carta que escribió, se le escribe a su hijo espiritual Timoteo, para recordarle a manera de testamento lo que es más importante. Lo más importante, diciéndole: Timoteo, yo ya me voy, pero quiero que te acuerdes de qué se trata la vida cristiana. La vida cristiana, dice ahí, se trata de esforzarse en la gracia, se trata de encargar el ministerio a hombres fieles
y de sufrir penalidades. Y luego las tres ejemplos de sufrir penalidades que pone son un soldado, un atleta y un labrador. Generalmente nos enfocamos en los frutos, en los resultados, ¿qué vamos a tener? Pero Pablo le dice primero, si vamos a disfrutar de resultados, si vamos a disfrutar de cosas buenas, primero hay que sufrir, a la manera en que sufre un soldado, un atleta y un labrador. ¿Qué tienen en común estos tres? ¿Por qué los escogió a estos tres? Ahí lo dice. El soldado dice, no se enreden los negocios de la vida. El atleta siga las reglas fielmente. El labrador trabaja para recibir frutos. Dicho de otra manera, cada uno de ellos es disciplinado en lo que hace. Es disciplinado en lo que hace. Enfocado. No se deja distraer. No se mete en asuntos que no le incumben. Está enfocado en lo que tiene que hacer. ¿Quieres disfrutar de resultados? Disciplínate. Tienes que enfocarte en lo más importante, no enredarte en los negocios de la vida. Tienes que concentrarte como un atleta de alto rendimiento que se obtiene de ciertos placeres porque quiere conquistar el premio. No sé si haya muchos mexicanos aquí entre nosotros. En México, en el tiempo en que yo estaba allá, nos gloriábamos mucho porque casi nunca somos buenos en los deportes olímpicos, pero tuvimos una atleta que casi ganaba el oro en los 400 metros, una mujer, Ana Gabriela Guevara. Casi ganaba el oro, ganó la plata y supuestamente estaba saliendo de una lesión y ya no pudo. Y recuerdo que esa noche, cuando la entrevistaron para los noticieros, le preguntaron, ¿qué vas a hacer para festejar? Bueno, pues voy a festejar ahí con mis entrenadores. ¿Quiénes son tus mejores amigos? Pues mis entrenadores. ¿No tienes amigos afuera? No. Y entonces, intrigado, aquel reportero le dijo, ¿cuándo fue la última vez que te comiste unos tacos? Vea, es una atleta de alto rendimiento. ¿Cuándo fue la última vez que te comiste unos tacos? Y dijo, hace como 12 años. Y yo dije, ¿cómo es posible? O sea, ¿será de veras? ¿Y a qué hora te duermes? Generalmente a las 8 de la noche. ¿A las 8 de la noche? ¿Cuándo fue la última vez que trasnochaste? Hace como 12 años. Y yo me acuerdo, yo era un adolescente en aquel entonces cuando eso pasó, y a mí me hizo shock, porque en ese entonces yo estaba estudiando 2 Timoteo y me hizo clic allí con lo que estaba estudiando del atleta. Un atleta de alto rendimiento se olvida de ciertas cosas que no le aportan para su enfoque. Pablo le está diciendo a Timoteo, si quieres disfrutar de las mieles, de los triunfos, de la gloria que es tener una comunión con el Señor, disciplínate. Disciplínate como el soldado que no se enreda en la vida, como el atleta que lucha legítimamente. Y luego ahí habla también del labrador. Hay algunos campesinos que yo conozco que se levantaban a las 3 de la mañana para regar, para desenyerbar antes de que saliera el sol, y lo hacían a pesar de que la plantita del maíz apenas estaba así chiquita. Y durante varios meses se levantan y hacen lo mismo y no han visto ni un fruto todavía, ni un fruto. Hasta después, pasan las semanas y entonces viene la hora de cortar el maíz. Y viene la hora de venderlo o de darle de comer a los animales. Y entonces vienen los resultados. Pero si no hace eso durante un buen tiempo, entonces no hay frutos. Hermanos, nosotros como hombres
Tenemos que aprender a disciplinarnos. Tenemos que aprender a enfocarnos en lo que el Señor nos ha mandado. Y en el tiempo que nos queda de esta sesión, vamos a hablar de la disciplina del hombre de Dios en la sociedad y en el trabajo, ahí como parte de la sociedad. Y vamos a un pasaje conocido, que es 1 Timoteo, capítulo 3. 1 Timoteo, capítulo 3. Y para que el que quiera participar, participe, le voy a pedir a una persona que lea versículo 1 y 2. Luego otra persona va a leer versículo 3 y 4. Otro diferente va a leer el 5 y el 6. Y el último va a leer el 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sabio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no con condiciones de ganancias deshonestas. No un neófito, no sea que envaneciéndose. Que envaneciéndose caiga la condenación del diablo. Ok. También es necesario que tenga un testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Ok, ahora, 1 Timoteo generalmente lo usamos para hablar de las calificaciones para ser pastor. Y eso es lo que comienza diciendo, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero eso no quiere decir que solamente los pastores, los líderes, es lo que significa un obispo, un vigilante de la iglesia, un cuidador de la iglesia, no solamente ellos tienen que ser un marido de una sola mujer, no solamente ellos tienen que ser hospedadores y no solamente ellos tienen que evitar el vicio del vino, no, ellos son ejemplares en eso, tienen que ser ejemplares en eso, pero todo hombre de Dios tiene que tener las mismas, tiene que apuntar hacia las mismas características, tiene que ser irreprensible, esa es la característica principal. Y noten cómo allí Pablo menciona 14 áreas en las que el líder debe ser ejemplar para otros hombres. Pureza sexual, tiene que ser sobrio, es decir, de una mente centrada, tiene que ser apto para enseñar, no codicioso, buen gobernante de su casa. El hombre que sigue este lineamiento no está ordenando a otros que le respeten, que le sigan, sino que la gente lo va a reconocer, el pueblo de Dios va a reconocer que tiene estas características. Pero, y aquí es en donde viene el punto central en el que me quiero enfocar. La última característica que está en el versículo 7, que leyó acá el hermano hermano Uri, la última característica no está relacionada con las conexiones dentro de la iglesia. ¿Lo notaron? En el idioma griego, de los versículos del 1 al 6, los versículos del 1 al 6 ahí en 1 Timoteo, son todos una sola oración. Son todos una sola lista que está cohesionada, que pertenecen a lo mismo, que es sus relaciones dentro de la iglesia. Pero versículo 7 comienza una oración diferente. Es decir, no está relacionado con las cosas dentro de la iglesia, sino que tiene que ver con sus relaciones con los incrédulos. Es decir, la manera disciplinada
en que se comporta para con la gente de afuera. Entonces, como les decía, esto es bien importante cuando se estudia la Biblia y cuando se extrae lo que la palabra de Dios dice, se dice que se hace exégesis, eso es lo que significa exégesis, extraer. Es bien importante notar que de los versículos 1 al 6, Pablo está hablando de cómo ese cristiano se relaciona con los hermanos de la iglesia. Pero en la última característica es completamente diferente, separada de las 14 características previas, y esto nos habla de su importancia, de que es trascendente, de que es de suma importancia para el hombre de Dios, que para que sea irreprensible debe mantener un buen testimonio para con los de afuera. Es decir, que los de afuera opinen bien de él. Es tan importante que sea marido de una sola mujer como que los de afuera tengan buen testimonio de él. Están en la misma categoría. Entonces, noten por favor, vamos a dividir este pasaje en dos partes. Número 1, el mandato a tener buen testimonio. Es una disciplina que debemos ejercer porque es un mandato. Vean, versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Buen testimonio, como dice otra traducción, buena reputación. La palabra en griego es la palabra marturía, de donde viene la palabra mártir. ¿Y por qué está relacionado marturía con mártir? Bueno, está relacionado porque marturía era un testimonio solemne, era un testimonio confiable. Era cuando alguien decía, yo testifico con seriedad, incluso si se quiere, con mi propia vida testifico que esto es verdad. Yo soy testigo presencial de lo que voy a decir. En el sistema judicial de los Estados Unidos, según tengo entendido, se le da, o hay juicios en donde se le da mucho peso al testimonio de un testigo, a lo que dice un testigo. En México y en otros países de Latinoamérica no tiene tanto peso, pero según entiendo, acá de este lado le dan mucho peso. Bueno, eso era más o menos lo que sucedía en el sistema romano. Cuando alguien daba testimonio, se tomaba en serio. Eso es algo que debe considerarse. Por eso dice allí, debe tener buen testimonio. Es decir, es alguien o que el vecino personalmente conoce a este hombre que dice ser cristiano y puede afirmar con toda seguridad que es una persona recta. Ahora, es importante notar de quién viene ese testimonio. Dice, de los de afuera, de los incrédulos. ¿Por qué es eso? ¿Saben por qué? Bueno, no sé en Tri-City Church cómo lo hagan, pero allá en Grace Community Church generalmente acostumbramos, cuando vamos a la iglesia, ponernos bien galanes, ¿no? Muchos acostumbran ir con corbata. A mí me estorba un poquito la corbata, pero también a veces me la pongo, un saquito, me echo más gel del normal, hay una manita de gato, y es bien fácil presentarse los domingos con una buena cara a la iglesia. Es más, a veces hasta hubo pleito en casa y es fácil llegar de la mano, bien sonrientes, como si nada hubiera pasado. ¿Saben? Pero hay alguien que vio el round. Alguien que vio el round y era el vecino. Cuando se estaban subiendo al auto, no, que siempre sales tarde, y el vecino estaba viendo. Por eso es que noten aquí, cómo dice, que tenga buen testimonio con los de afuera, porque ya para cuando llegamos a las reuniones, ya traemos otra cara, entonces es importantísimo
que aprendamos la disciplina de que no solamente en las reuniones cristianas hay que portarse bien o hay que... No. La vida cristiana es en todos lados. Amén. Dice que tenga buen testimonio de los de afuera. El testimonio más importante que se puede dar de ti, el testimonio más solemne que se puede dar acerca de ti, es de los de afuera, los incrédulos. Y alguien dice, bueno, ¿y cómo sabemos que se refiere con esa palabra de los de afuera a los incrédulos? A lo mejor se refiere a otros cristianos de otras iglesias. No, porque Pablo en otros pasajes se refiere a los incrédulos de la misma manera, como los de afuera. Por ejemplo, en Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y en 1 Tesalonicenses 4:12 también dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada, hablando de que tenían que trabajar honradamente. Pero alguien tal vez está preguntando, pero ¿por qué es tan importante pedirle su opinión a los incrédulos? ¿Qué no dice la Biblia que la mente de los incrédulos está corrompida y está entenebrecida y que no entienden el Evangelio? ¿Por qué hay que pedirle la opinión a ellos a ver qué opinan de un cristiano? ¿No que los incrédulos no van a juzgar a la iglesia? ¿Cómo podemos confiar en el testimonio de un incrédulo acerca del creyente? Bueno, qué bueno que estás preguntando, porque es cierto que el incrédulo no comprende el Evangelio, eso es cierto, pero un incrédulo en general sabe cuáles son las reglas de la sociedad, sabe cuáles son las reglas para vivir en paz, sabe lo que significa tener un buen matrimonio, sabe lo que significa tener en orden a los hijos, sabe y también quiere vivir en paz en el vecindario y en el trabajo. Lo sabe, porque el Señor nos ha dado una conciencia. Y aunque no entiende el Evangelio, sí sabe lo que significa vivir en paz. Por eso es importante preguntarle al incrédulo, ¿y tú qué opinas del hermano? ¿Tú qué opinas de este miembro de mi congregación? ¿Cuál es tu opinión acerca de él? Esta indicación de Pablo es contraria a la idea de que no debemos escuchar la voz de los incrédulos, porque de acuerdo a lo que Pablo está diciendo aquí, si un incrédulo no da buen testimonio de un creyente, de la familia del creyente, de este líder de casa, entonces no puede calificar a continuar en el ministerio. Si un incrédulo no dice, yo testifico solemnemente que este hombre es recto, entonces no puede continuar creciendo en el ministerio. Y de acuerdo a lo que dice un escritor que estaba consultando, dice este hermano que él cree que esta característica es la más descuidada actualmente en las iglesias. Este pastor al que estaba consultando tiene mucha experiencia en la plantación de iglesias y dice que las iglesias descuidan eso entre sus miembros. Y eso ha hecho que mucha gente se cuide mucho del testimonio de otros cristianos, pero no ha recordado de que debe mantener buen testimonio, incluso con la gente de afuera, con la gente de la sociedad. Esto incluye, por supuesto, en el trabajo. Si la gente sabe y te conoce porque eres trabajador, llegas temprano, trabajas tus horas, no estás haciendo trampa, etcétera, ¿no? Esto incluye estas áreas de la vida en donde estamos en contacto con otras personas. Ahora, vea por qué es importante. Las razones para el buen testimonio es la segunda parte que vamos a ver ahí en este pasaje. Las razones para el buen testimonio.
Sigue diciendo la primera parte, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que, esas son las razones, no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Antes de entrar de lleno a estas razones, quiero recordarles que eso de tener buena reputación no es solo para pastores, es para todos, es para todos. Los pastores deben ser ejemplares en eso, pero es para todos. Es algo en lo que los pastores deben poner el ejemplo, pero todo miembro de la iglesia también debe buscar. Entonces, noten por favor que en primer lugar dice que el hombre de Dios debe tener buen testimonio de los de afuera para que no caigan en reproche. ¿Qué significa esto? Para que no caiga en descrédito, para que no caiga en desgracia. Si la persona no tiene buena reputación y se le deja crecer, entre comillas, o se le deja avanzar en el ministerio cristiano y no es bien conocido o es conocido o es conocido no por buena reputación, sino porque anda haciendo algunas trampas por allí y aún así se le deja crecer en el ministerio, va a caer en descrédito. Es posible incluso de que este descrédito también se pueda referir al reproche que los incrédulos traen sobre la iglesia. Es decir, que cuando tú evangelizas o cuando tú predicas el evangelio y dices, le predicas a tu vecino y el vecino dice, ah, sí, yo conozco a uno que también es igual o que va a esa iglesia y si lo conocieras, si supieras. Eso es caer en descrédito, está trayendo descrédito a la iglesia. Y siempre esta situación tan triste cuando un creyente no cuida su reputación para con los de afuera, siempre lo comparo ese descrédito como tengo un amigo que está bien delgadito, bien flaquito, como estábamos ahí diciendo, ¿con quién estábamos diciendo? Con el hermano Mago hace rato, está bien flaquito él y es más grande que yo. Y siempre anda recomendando postres. Dice, este postre está bien bueno, ¿eh? Ese está bien bueno. Tú éntrale. No, yo ahorita no. Y anda a todo mundo metiéndole. No, pues nosotros sí probamos los postres y luego se nos ve y él nunca los prueba. Y pues por eso está bien delgadito. Ahora, aquí el punto es que a veces nosotros ofrecemos el evangelio. Decimos, mira, el evangelio, si tú crees en Jesucristo, mira. Y luego alguien dice, pero ¿y por qué no se ve el cambio en aquel? Yo conozco un vecino y según ya probé el evangelio y mira, no se ve que haya cambio. Eso es el descrédito. Entonces, cuando no cuidamos no somos disciplinados en mantener nuestra vida cristiana, no solamente dentro. Es bueno llegar a la iglesia con buena cara, de la mano de la esposa, es bueno llevar a los hijos, eso es excelente. Pero hay que ser disciplinados para mantener también nuestra disciplina, nuestra vida cristiana afuera, para no traer descrédito a la causa de Cristo. Y luego sigue diciendo allí, y que no caiga en el lazo o en la trampa del diablo. Si no tienes buena reputación, sigues avanzando en tu influencia dentro de la iglesia, la trampa te está esperando. Y el diablo es el adversario aquí. Richard Mayhew es un ex profesor del Master Seminary. Él escribió un libro que se llama Desenmascaremos al diablo, altamente recomendable. Y ahí dice que el gran objetivo de Satanás, me llamó la atención la manera en que lo dice, el gran objetivo de Satanás
al reclutar cristianos como sus asociados en su conspiración contra el reino de Dios, se concentra en desacreditar el testimonio del creyente. Es decir, cuando el testimonio del creyente está desacreditado, está jugando para el lado contrario. ¿Por qué? Porque Satanás quiere que todos los cristianos vayamos por el freeway de la hipocresía. Que todos nos unamos al freeway de la hipocresía para que vivamos de manera diferente a lo que enseñamos. Enseñamos una cosa y vivimos de otra. Eso entonces nos recuerda, hermanos, de la absoluta necesidad que tenemos de mantenernos enfocados y disciplinados. Porque todos estamos en ese peligro. El hecho de que yo lo esté diciendo y que esté atrás de esta mesita no quiere decir que de la rayita para acá no aplica y de aquí de esta mesa para allá a todos les aplica. No, yo mismo. Los que enseñamos, los que tenemos algún puesto en el liderazgo, sea el más pequeño, sea el más visible, lo que sea, estamos en ese gran peligro de estar diciendo una cosa y de estar cantando una cosa y luego regresar a casa y dar un testimonio diferente y traer descrédito a la causa de Cristo. Esto se espera de los pastores, pero también se espera de todos los creyentes. Vamos ahí a algunos pasajes bíblicos para terminar este punto. Alguien, el que sea, que lea Primera de Pedro 2:12 y luego otra persona va a leer Primera los Corintios 10:32 y 33. Una persona va a leer Primera de Pedro 2:12 y luego otra persona va a leer Primera los Corintios 10:32 y 33. Y manteniendo Primera de Pedro 2:12. los 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la salvación al considerar vuestras buenas obras. Gracias, hermano. Noten, dice, mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y Pedro está hablando ya no de pastores como en 1 Timoteo. Si alguien quisiera decir, eso es para pastores. No. Las escrituras lo mandan a todos. Está hablando aquí de manera general. 1 Corintios 10:32 y 33. No seis tropiezo ni judíos, ni gentiles, ni la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurado mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Entonces, noten ahí cómo dice, yo no procuro mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Por qué? Porque no quiero ser tropiezo a nadie. Entonces, una buena manera para ser buen testimonio es siempre estar pensando, ¿cómo puedo beneficiar a otros? ¿Cómo puedo bendecir a otros? ¿Cómo puedo ser, no tratar de sacar provecho yo, sino cómo puedo ayudar a otros? Ahora, vamos a reunirnos. ¿Les parece si nos reunimos antes de tener un tiempo de oración por grupitos? ¿Cuántos somos aquí? ¿Somos qué? Son 20. 18 personas 18, aquí. sí, no han venido. En grupitos de 3. En grupitos de 3. Y vamos a mencionar por lo menos 3 maneras específicas. Ahí la tienen en su hojita. 3 maneras específicas en que debemos mantener un buen testimonio con los de afuera. Es decir, en qué áreas de nuestra vida debemos mantener un buen testimonio con los de afuera, y acompáñenlo con un pasaje bíblico. Ahí entre los 3 a lo mejor se van a acordar
de un pasaje bíblico. Entonces, hagan grupitos de 3, y vamos a dar 7 minutitos. 7 minutitos.